Buenos días, mi nombre es Ingrid Loya y pertenezco a la comunidad de Educación Viva de Querétaro y actualmente estoy dirigiendo la comunidad de Educación Viva en Morelos. Y ya es un caminar de casi 2 años de haber empezado a educar en casa y ha sido completamente alentador poder estar aprendiendo a leer los volúmenes de la señorita Mason. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 5 del volumen 5, la parte 2. El capítulo se llama 100 años después en el comedor de los Clough. Y bien, es una reflexión hacia la revolución de la educación y 100 años después de que esto inició. La historia está dividida en 5 partes. La primera parte es donde la familia, el matrimonio de los Clough proponen una celebración para conmemorar lo que ellos denominan una revolución educativa. La segunda parte, el director y el maestro de escuela enumeran todos los cambios que han observado respecto a la educación moderna. En la parte 3 estaremos viendo el rol de la madre y en particular de los padres en la educación y en el hogar, en especial en la formación de hábitos. La parte 4 habla de una revolución educativa y cómo ella eleva los estándares para la vida religiosa y finalmente una revolución educativa eleva los estándares para la mejora de la salud física. Bien, tenemos aquí a los personajes. Están los Clough, que son los anfitriones a una velada en su casa y ellos invitan a varios matrimonios, pero vamos a destacar ahorita los personajes que van a tener participación en una conversación. Está el doctor Oldcastle, que es el director de una escuela que bien está con estándares clásicos, muy a la antigua, y él en su papel tanto de médico como de director de escuela va a enumerar algunas cuestiones que él ha observado en lo que se denominó para los Clough una revolución en la educación. Después tenemos al maestro de escuela, el maestro, al doctor Brenton, que es el doctor familiar, y al decano, el señor Priestley. Aquí vemos en la primera parte que los Clough proponen una celebración para conmemorar lo que ellos denominan una revolución educativa. Bien, ellos estaban pensando acerca de que iban a hacer una cena, una velada en su casa, en el comedor de su casa, y ellos decían que este comedor tenía un gran impacto en la historia, que en ese mismo comedor habían surgido eh, lo que se denominaba una revolución educativa. Al invitar a todos estos amigos de la familia, el doctor Clough, el señor Clough les pregunta si tienen algún indicio del por qué se les ha invitado a esta cena en particular. Y ellos, pues, como que al principio tenían sus reservas, aunque uno de ellos recuerda que si bien en varias ocasiones, tanto el señor y la señora Clough han estado mencionando la importancia de ese comedor en la historia. Y cuando sus invitados finalmente pueden recordar este acontecimiento, pues mencionan que se trata de la inauguración del Club de Padres y Madres que tomó lugar en ese mismo comedor 100 años atrás. Y ellos están muy entusiasmados de hacer como un pequeño recuento de lo que este acontecimiento trajo a la educación después de 100 años. Aunque algunos de los invitados están un poquito escépticos al respecto de la importancia de la formación de este club. Al principio como que parecen reírse de las aspiraciones grandes del señor Clough, de decir, bueno, aquí pasó algo sumamente importante hace 100 años. Ellos empiezan a tener como que ciertas discusiones respecto a si fue importante este acontecimiento, ¿no? Y empiezan a dar sus puntos de vista al respecto, a lo que el señor Clough les dice que les gustaría escuchar la opinión de cada uno de ellos y que por eso
eso había en particular hecho esta invitación al director de la escuela, al maestro de la escuela, al médico y al decano, porque creía que eran ellos quienes podían dar como que un recuento de lo que ellos habían observado en los cambios en la educación a lo largo de los años. Y bien, el señor Clough dice que un niño está educado cuando sabe lo que todo un caballero debería de saber y cuando está preparado para ocupar su lugar en el mundo. Entonces, él está haciendo énfasis a que se le debe dar una educación completa y que esta educación debe de incluir también no solamente cuestiones eh, académicas. Uno de los participantes a esta cena, que es el doctor Oldcastle, que asimismo sirve como director y ha servido como director de una escuela a lo largo de 40 años, enfatiza que si bien la educación clásica traía algunas cuestiones importantes como eran las ciencias, la geografía y muchas otras cosas más, decía que esto había sido no solo en los últimos 100 años, sino en los últimos 500 años. Entonces no veía mucha diferencia a lo que el impacto del club de padres y madres había traído a la educación. Y el señor Clough le dice, bueno, las matemáticas proporcionan una disciplina mental, un fortalecimiento del carácter que ningún otro estudio proporciona. Ahora bien, no estoy negando el valor de la matemática como factor de la educación, pero observe a su matemático. ¿Lo encuentra más destacado, más dueño de sí mismo que otros hombres? Con bastante frecuencia es irritable, obstinado, tanto más equivocado cuando más acertado está. Entonces, aquí le está diciendo el señor Clough al doctor Oldcastle que no necesariamente las materias académicas son las que dan esta formación. El señor Oldcastle, que había sido director por 40 años, decía, bueno, yo he estado ahí, entonces he visto cómo estas materias dan toda esta formación, pero sin embargo aquí el señor Clough le está haciendo un énfasis en el desarrollo del carácter y dice, si bien la educación puede proveer todas estas disciplinas académicas, realmente se queda muy corto en el aspecto del desarrollo del carácter. Y empieza ahí una pequeña aportación de lo que sería el otro médico. Si bien el doctor Castle es un médico, su mayor énfasis está en haber sido director de la escuela por 40 años. Pero cuando viene la participación del doctor Brenton, que es el médico familiar, dice, pero ahora nosotros nos encontramos tanteando a ciegas. Dice, ustedes empezaron haciendo estos avances a ciegas, agarrando ahora esta herramienta, ahora aquella, ciencia natural, idiomas o lo que sea, para trabajar sobre material del que no sabíais nada. Era mente o moral o qué, para llevar a cabo cuestiones que no habíais decidido, el poder intelectual, fuerza del carácter. En el lodazal nos encontramos padre, maestro, de escuela, párroco, todo cuyo negocio es más o menos la educación de los jóvenes. ¿Y qué hemos hecho por vosotros? Él se está refiriendo a que como médicos que han hecho, pues bien, os hemos descubierto la naturaleza del material sobre el que tenéis que trabajar, las leyes según las cuales debe ser elaborado. Incluso lo hemos puesto en vuestras manos como la arcilla en manos de un alfarero. Y os hemos mostrado cuál es el único logro posible ante vosotros, es decir, la elevación del carácter. La educación que no consigue esto no consigue nada. Esto es lo que hemos hecho. Entonces, aquí el doctor Brenton está reconociendo que si bien la educación escolar había sido buena, había habido un tiempo en el que todo había sido como a tientas, ¿no? Como que habían estado intentando ver cuál de las cuestiones académicas era la que más podía darle herramientas a los jóvenes al salir de la escuela. Pero él dice, bueno, ahora ya les hemos dado las bases, todas las leyes naturales, ¿no? Acerca de el trabajo que se debe de llevar en el
desarrollo del cerebro del niño, todas las bases científicas, y se lo hemos puesto como arcilla en sus manos, como manos de alfarero. Y entonces él empieza a decir y empieza a corroborar lo que el señor Clough había dicho acerca de que las matemáticas, si bien pueden ser una disciplina bastante amplia, no necesariamente ayudaban a este desarrollo del carácter. Y aquí le está enfatizando el doctor Brenton que efectivamente se tienen que conocer las leyes naturales en el desarrollo del cerebro del niño para poder tomarlo, recibirlo y poder elevar ese carácter, no solamente en el área académica. Para esto, el director y el maestro de escuela empiezan a enumerar, empiezan a reconocer que realmente sí han habido cambios que ellos han observado, que si al principio el doctor Olcastor era un poquito renuente al decir, bueno, yo he estado en este negocio de la educación por 40 años, ¿qué de nuevo puedes venir a decirme? ¿Y qué impacto pudo haber hecho un pequeño club de padres y madres respecto a la educación moderna? Sin embargo, cuando se ponen a analizar, tanto el director como el maestro de escuela empiezan a enumerar todos los cambios que ellos han observado respecto a la educación moderna. El director de la escuela, quien cuenta con 40 años de servicio, de manera inicial se rehúsa a reconocer estos avances, que para bien se han gestado con la tal mencionada revolución educativa. Sin embargo, cuando es retado a analizar con profundidad la diferencia de los jóvenes de la actualidad con los de hace 40 años, él mismo reconoce los cambios que ha sufrido para bien educación y comienza a enumerar las diferencias de los estudiantes del pasado con los estudiantes modernos. Empieza a observar que si bien ha habido algunos cambios, y aquí empieza a decir, dice, creo que ha habido un avance extraordinario en la inteligencia durante el último medio siglo. El trabajo que nosotros hacíamos durante horas en un día, estos jóvenes lo tienen en la punta de los dedos en media hora y están alerta para más. Creo que tienen un verdadero apetito por el conocimiento, una debilidad de la que no más de 1 o 2 de cada 100 eran culpables cuando yo era niño. Y aquí él empieza a decir que ellos empiezan a poner más atención, que empieza a ver que el horario extendido realmente no era tan necesario, que en un lapso corto se podían ver las materias más complejas, y también empieza a hacer un énfasis en que aún los jóvenes podían superar de alguna manera a sus profesores. Empieza a enumerar las veces que alguno de sus estudiantes hablaba acerca de cómo diferenciar una mariposa de una polilla que él mismo no reconocía. Y empieza a decir que en la actualidad los jóvenes empezaban a estar muy sensibles y también muy emocionados al respecto de poder identificar el canto de alguna ave en particular. Y él dice, bueno, eso es algo que nosotros no podíamos hacer y que podemos ver que ahora ellos van desarrollando. Y aparte de eso, empieza a decir que puede ver que en ellos hay cierto grado mayor de atención, y que cuando realmente los jóvenes empiezan a fijar su atención en algo específico, las cosas tienden a quedarse y permanecer en el registro del cerebro. Y entonces, a pesar de que al principio él era renuente de reconocer que en sí se había dado una revolución educativa, al final reconoce que él ha sido testigo de los cambios a lo largo de esos 40 años, al ver cómo se desempeñaban algunos estudiantes en el pasado y cómo se desempeñaban los estudiantes en la era actual en la que estaban ellos viviendo. Entonces, aquí nuevamente toma la palabra el señor Clough y dice que el rol de la madre y los padres en la educación en el hogar, en especial en la formación de hábitos, es lo que ha hecho la diferencia. Porque si bien se puede ir reconociendo que
una persona va desarrollando ciertas habilidades a lo largo de su vida, no necesariamente todos lo hacen de la misma manera. El señor Clough reconoce la aportación que la medicina ha hecho a la ciencia de la educación, reconoce precisamente esto que el doctor Brenton les había platicado, que si bien al principio habían estado como a oscuras tratando de llegar a lo que se denomina una ciencia de la educación, pues no habían dado más que nada pequeños pasos sin lograr mucho hasta que la medicina pues puso y la ciencia pusieron al alcance todo lo que implica el desarrollo del cerebro en un niño. Sin embargo, él hace un énfasis preciso en reconocer la labor de los padres y de las madres que desde casa realizan su tarea de contribuir en la formación del carácter de los hijos por medio de la formación de hábitos. Dice, al hacer esto, realza la importancia del Club de Padres y Madres que hace 100 años atrás fue fundado alrededor de la misma mesa en donde ellos estaban debatiendo en ese momento. Y por eso para él era muy significativo este acontecimiento, ya que consideraba que sin esta intervención directa de los padres en la educación y en la formación de hábitos de sus hijos, esta educación y esta revolución en la educación no habría podido tener pie. Y van hablando acerca también de que los niños no solamente van adquiriendo estos hábitos, sino que los van poniendo en práctica en las actividades escolares. Deja en claro que si bien la labor de los docentes es importante, es solo en esos campos arados por la labor de los padres en los que se puede realmente sembrar la semilla del aprendizaje y va ensalzando la labor que se da desde casa. Y si bien algunos aún seguían un poquito renuentes a esta idea, empiezan a observar que solamente cuando se da en este ámbito de individualidad que se pueden desarrollar y elevar lo que decía el doctor Brenton, hacer esta elevación del carácter, porque muchos se preguntaban y decían, ¿cómo es posible que si le damos la misma educación a dos niños y los formamos dentro del mismo ambiente, refiriéndose al ambiente escolar, uno de ellos sea un hombre de bien y otro resulte un villano? Esta era como que una incógnita que ellos tenían, si a ambos se les habían dado las mismas oportunidades en el aspecto académico. Pero aquí es donde ellos hacen el énfasis de que los niños no se pueden tratar en serie, que no podemos suplir las necesidades de los niños si los tratamos como un conjunto, sino que se tiene que también analizar el aspecto individual y el desarrollo de esos hábitos de manera individual que solo se pueden dar en casa, que esta es la intervención que hacen los padres desde el hogar y que es lo que van a ir cosechando no solamente en el área educativa, sino en otras áreas. Y es donde ahí ellos empiezan a preguntar, tanto los médicos como los maestros empiezan a debatir respecto a que entonces es la labor que hizo la madre en casa la que nosotros estamos cosechando en la escuela, y llegan a la conclusión que efectivamente, que son los hábitos que se formaron desde el núcleo familiar los que dan pie a la elevación del carácter y hacia esos comportamientos en el futuro que ellos mismos estaban debatiendo de por qué algunos niños que están siendo formados dentro del mismo ámbito académico y recibiendo las mismas oportunidades pueden tener destinos diferentes al final de esta carrera académica. Aquí me llamó mucho la atención porque el señor Clough les decía y enfatizaba, dice, puedes llevar un caballo al pozo, pero no puedes obligarlo a beber. El avance, creo, no está en la inteligencia, sino en el poder de la atención. Y era lo que él enfatizaba mucho, que este hábito de la atención era el que se formaba en casa y que finalmente iba a ser un recurso del cual los niños iban a echar mano ya en el aspecto académico. La atención es el poder y el hábito de concentrar cada facultad en lo que se tiene entre manos. Ahora bien, a los padres, especialmente a las madres, se les enseña a alentar
y cultivar este hábito de la atención en sus hijos desde la primera infancia. Si estos hábitos no habían sido desarrollados, obviamente al llegar al aspecto de una vida académica, iban a verse frustrados al poder alcanzar estas metas. Y esto es lo que el doctor y el señor Clough hace énfasis, que fue a raíz de la formación de este club de padres y madres que tuvo lugar en su comedor hace 100 años, que esto se empezó a promover y a decir que no solamente era responsabilidad de los maestros la educación de los hijos, sino que había una responsabilidad de nosotros como padres en hacer nuestra parte en la formación del hábito de la atención desde la primera infancia para que ellos pudieran tener éxito no solo en su vida académica, sino en su vida diaria. Dice, pero no te hagas la idea de que los mejores de ellos son perfectos. Debemos estar en ello todo el tiempo, o el terreno ganado desaparecerá bajo nuestros pies. Y aquí lo que está haciendo énfasis también es que no solamente es la tarea de formar los hábitos, sino de vigilar que no se regrese a los malos hábitos, de estar vigilando que no es como si ya hice mi labor y entonces se lo entrego al maestro y bueno, que él se ocupe de lo que le corresponde, no, sino debe haber una vigilancia constante, no solo en la formación de nuevos hábitos, sino que en los que ya han sido formados no se pierdan y se regresen a hábitos malos que puedan hacer retroceder todo el trabajo y el terreno que se ha avanzado. Bien, una revolución educativa eleva los estándares para una vida religiosa. Hasta este momento, el decano no había tenido ninguna intervención porque al principio como que no entendía muy bien cuál era su rol dentro de esta reunión. Pero después de escuchar todos los cambios que se habían suscitado en el área académica, él mismo llega a reconocer que en el área espiritual también él ha visto avances. Y podemos ver aquí lo interesante de cómo convoca el señor Clough a sus invitados a esta cena. Lo hace de una manera muy inteligente porque sabe que cuando se está trabajando desde casa, desde el núcleo familiar, no solamente los cambios se van a ver en el área académica, porque regresando al punto de los maestros o de la disciplina de la matemática, que decían, bueno, las matemáticas te van a dar toda la formación completa, pero les hacía énfasis que muchos de sus mejores matemáticos pues no tenían control de sí mismos y tenían temperamentos malos y arrogantes. Entonces aquí, astutamente o inteligentemente, el señor Clough hace esta invitación a tratar todas las áreas del ser humano, ¿no? Invita a los maestros de la escuela y al director para la cuestión académica, pero también hace esta invitación al decano y él empieza a entender cuál es su participación aquí y reconoce que si bien él había notado una decadencia en el área espiritual, cómo los jóvenes se iban alejando del desarrollo espiritual, empieza a ver que hay un carácter más afable y más apegado hacia la espiritualidad. Y él mismo dice, si bien enfatiza que este evento que ocurrió hace 100 años en el comedor de los Clough fue crucial para despertar la conciencia de los padres en el desarrollo del carácter, asimismo reconoce que los niños deben de ser tratados como individuos y nuevamente, ¿no? No en serie. Y aquí vemos lo que él expresa respecto al área espiritual. Al alma joven se le debe enseñar su trabajo, los ejercicios espirituales de oración y alabanza, el ejercicio corporal del servicio. Y como nadie puede enseñar lo que no sabe, el ministro de los jóvenes debe estar capacitado y siempre activo en estos temas. Viendo estas y otras verdades afines, nuestro clero está formando a su alrededor un grupo de jóvenes espíritus ardientes para quienes la devoción propia es una ley y el trabajo en las tierras altas espirituales una necesidad. Y gran parte de este progreso, digo, se lo debemos
a los trabajos de los educadores, a quienes, por lo tanto, sostenemos con ambas manos con mucho gusto. Él reconoce que si bien ellos en el área espiritual pueden dar una instrucción, son los educadores quienes sientan las bases. ¿Y quiénes son esos educadores? Los que están ahí constantemente desde casa observando, cuidando y fomentando el desarrollo de todos estos hábitos. Si bien en el aspecto académico pueden ir a adquirir cierto conocimiento, sabemos que ahí no se les va a cuidar todo este hábito de los ejercicios espirituales, de la oración, la alabanza y el servicio. Esta es una labor que se empieza a hacer desde casa. Y él reconoce a estos educadores como los padres, ¿no? Quienes han fomentado en los hijos el elevar sus espíritus, como dice aquí, a tierras más altas. Entonces reconoce que sí ha habido un cambio en el área espiritual. Perdón, cuando veía cómo los jóvenes iban simplemente apartándose de las cuestiones espirituales, ahora con esta revolución en la educación, ha habido un cambio en el cual la conciencia de los jóvenes ha sido despertada a esta necesidad. También, y finalmente, una revolución educativa eleva los estándares para una buena salud. Por último, es el doctor Brenton el que toma la palabra y, motivado por las afirmaciones del decano, él reconoce que dentro del ámbito de la medicina, esta revolución educativa ha hecho grandes aportaciones a la salud física, como lo ha hecho a la espiritual. Enfatiza que en su experiencia, una educación y crianza defectuosa es la responsable de la mayoría de los males físicos y enfermedades de lo que él ha sido testigo en sus pacientes. Él empieza a hacer un recuento de que en el pasado al médico se le llamaba cuando ya el paciente estaba en sus últimos momentos, ¿no? Se les llamaba como para una emergencia y solo le tocaba observar cómo se iba apagando esa vida. Pero a medida que la educación o esta revolución en la educación fue tomando camino, había una mejor educación en cuanto al aspecto del cuidado físico y que el médico no solo era llamado en casos de emergencia, sino que ahora también era invitado a fomentar lo que era la salud o la medicina preventiva para evitar los males en el futuro. La gente está empezando a ver que la baja vitalidad, el mal físico e incluso las enfermedades orgánicas hereditarias o de otro tipo son muy comunes al resultado de una defección, de una educación o crianza defectuosa. El cuerpo también debe tener su educación, su regulación cuidadosa y que los huesos, los músculos y los órganos vitales por igual crecen según los hábitos que se les inculquen. Entonces aquí él está haciendo énfasis en que el desarrollo y el fomento de los hábitos no solo es en la cuestión de la atención, no solo ayuda en las cuestiones académicas, no solo ayuda en la cuestión de las ideas que vienen en nuestra mente, sino que todo nuestro cuerpo, los huesos, los músculos, todos los órganos deben también crecer al igual que nuestro intelecto en la formación de hábitos para que se mantengan saludables, para que se desarrollen en su totalidad y para que puedan funcionar de manera adecuada. Entonces, él al ver y al escuchar lo que están platicando, dice, bueno, si realmente también en el área física debe haber un cuidado. Y este cuidado, pues, es algo que la instrucción académica no necesariamente da por completo a los estudiantes en la escuela, sino es un trabajo también que se hace desde casa y que cada familia empieza a tomar su responsabilidad para cuidar estas áreas de la vida de los integrantes de cada familia. Bien, en las conclusiones finales podemos ver que una revolución en la educación, como lo llama el señor Clough, que se dio en su comedor hace 100 años, que aparentemente era una cuestión
insignificante para muchos el que se haya desarrollado un club para padres, vemos cómo esto ayudó en la vida escolar. Los estudiantes se volvieron más aptos y brillantes para aprender y aunque trabajan menos, y a pesar de que trabajan menos tiempo, y hubo una mejora en la capacidad de la concentración. La segunda conclusión se da en la vida espiritual. Los estudiantes que habían recibido educación y capacitación tenían estándares más altos para una vida religiosa. Incluso los ministros se veían retados a tener mejor capacitación para dar atención a estos estudiantes. En cuanto a la salud y la vida física, los estudiantes habían adquirido buenos hábitos de alimentación y ejercicio, se enfermaban con menos frecuencia y los médicos comenzaron a dedicar mayor tiempo a la salud preventiva que a la correctiva. Y en el cuarto punto es en la familia, en la vida individual del niño. Y estos niños no son clones ordenados y sumisos, eran niños reales que requerían una vigilancia diligente para ayudarlos a mantener sus buenos hábitos. Y aquí hay una última conclusión que para mí creo que es la más importante en este aspecto del tema que se trata, es la importancia de una comunidad. El impacto que logró el Club de Padres y Madres fue catalizador para el inicio de una revolución en la educación. Esto es un llamado a trabajar en comunidad. La educación en el hogar podría representar un camino solitario, pero en comunidad se puede generar un mayor impacto que 100 años más tarde puede seguir dando frutos. Yo creo que el señor Clough reconoció que lo que ocurrió en su comedor hace 100 años aparentemente era algo insignificante para muchos, trajo muchos beneficios al poder comunicar a otros padres y madres la importancia de nuestro rol en el hogar y que hay cosas que ni en la vida académica ni en la vida espiritual fuera de casa o en el trato con los médicos puede dar a los hijos que los padres son los únicos que pueden dar. Y yo creo que en esto es importante para nosotros siempre mantenernos en comunidad, para ser motivados, para compartir ideas, para ser elevados en este papel que tenemos, más que nada en esta responsabilidad que nos corresponde únicamente a nosotros como padres y que nadie va a poder fomentar en la vida de nuestros hijos si nosotros no abrazamos ese llamado, ese alto llamado que hemos recibido de educar a nuestros propios hijos. Ya sea que estemos educando en el hogar o no, esta responsabilidad no la podemos perder. Esto es algo que solamente ha sido dado a nosotros y que debemos hacer para poder cosechar los frutos, no solamente en el área académica, sino como vimos acá, en el área espiritual, en el área física, en el área relacional y bueno, creo que podría abarcar muchísimas otras áreas. Bien, pues muchas gracias por este tiempo.